Con más de 75.000 incendios registrados desde enero, la Amazonia vive una verdadera catástrofe ambiental, cuyas consecuencias políticas, económicas y sociales exceden las fronteras brasileñas. Con una superficie de 7 millones de kilómetros cuadrados, la región que abarca la cuenca fluvial del río Amazonas se extiende por 9 países: Brasil, Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Guayana Francesa, Surinam y Venezuela, concentrando el 20% del agua dulce del planeta, un tercio de sus bosques húmedos y un santuario de biodiversidad en el que viven miles de especies de flora y fauna. El 63% de este territorio pertenece a Brasil, el país más afectado por los incendios, seguido por Bolivia. Nós vamos, se Deus quiser, juntos a achar solução para isso e que vai dar uma satisfação para o mundo, inclusive. En los primeros 8 meses de 2019, en coincidencia con el mandato presidencial del ultraderechista Jair Bolsonaro, los focos se dispararon un 84% en relación al año pasado, destruyendo más de 1 millón de hectáreas y afectando gravemente no solo la biodiversidad, sino también la salud y supervivencia de centenares de comunidades indígenas que viven en la selva amazónica. Según datos de Survival International, una ONG que aboga por los derechos de las poblaciones ancestrales, en la cuenca viven cerca de 1 millón de indígenas divididos en 400 pueblos, con su propia lengua, cultura y tradiciones. Muchos de ellos se mantienen en total aislamiento, sin contacto con el mundo exterior, extrayendo de los recursos de la selva amazónica sus alimentos, ropas, medicinas y su sentido de identidad y pertenencia. Varias de estas etnias, en contacto con organismos internacionales, vienen alertando al mundo sobre la vulneración de sus derechos y la falta de protección del gran espacio natural. Hoje eu tenho 31 anos, eu penso na futura geração dos nossos filhos, dos nossos netos, porque a gente tem hoje uma terra tão bem preservada, mas a gente pode se pensar que daqui a 10, 15 anos a gente não pode viver da forma que a gente está vivendo hoje, não pode respirar o mesmo ar que a gente está respirando hoje, então é uma preocupação tão grande. El Amazonas se está quemando por una mezcla de ignorancia e intereses truculentos, afirmó la ex ministra de Medio Ambiente brasileña Marina Silva en un artículo publicado por el diario El País de España, haciendo especial referencia al avance de la deforestación de la selva desde que Bolsonaro llegó al poder, sumadas a la minería y agricultura descontroladas, los megaproyectos hidroeléctricos, la apropiación ilegal de tierras y la persecución y muerte de pobladores y ambientalistas. A pesar de que gran parte de las compañías e instituciones financieras que apoyan la ofensiva antiambiental y depredadora de Bolsonaro son de capitales internacionales, la magnitud alcanzada por los incendios y sus consecuencias en el cambio climático global llevaron a los líderes del G7 a ofrecer al mandatario brasileño ayuda financiera para combatir los siniestros. Una propuesta que Bolsonaro aceptó con condiciones luego de bravuconadas marchas y contramarchas. Está aberto a receber verbas e recursos financeiros de outros países e organizações e o fator impositivo esboçado por ele é de que esta recepção deste apoio não ofenda a soberania brasileira e que seja a governança desses recursos de nossa responsabilidade. Una postura similar adoptó Evo Morales, el presidente de Bolivia, quien, presionado por las protestas de organizaciones sociales y ambientalistas, suspendió la campaña rumbo a las elecciones de octubre, creando un gabinete de crisis. La oposición responsabiliza a Morales por estimular y proteger el chaqueo, una práctica ancestral de quema de parcelas para renovar los cultivos. No pensaban que el viento, la dirección del viento iba a retornar para nuevamente incendiar la Amazonía de Chiquitanía, pero estamos acá para seguir trabajando, pero es posible apagar. Sumándose a la iniciativa internacional, los gobiernos de Perú y Colombia convocaron a una reunión de todos los países con presencia en el Amazonas para impulsar en forma coordinada políticas de protección, desarrollo y defensa del denominado pulmón del planeta.
La catástrofe ambiental y ecológica tiene inevitablemente causas y consecuencias políticas. Cuando Bolsonaro hizo su campaña en 2018, habló de la Amazonía como un bien económico, no como un bien ambiental. De ahí que les hizo promesas, sobre todo a la industria forestal, a la industria agropecuaria, a la producción agropecuaria y a otros sectores de la economía de Brasil para poder explotar esa región, la Amazonía, como si fuera nacional. El asunto, la discrepancia con Emmanuel Macron de la que hablábamos, tiene que ver con que Macron lo ve como nuestra casa, es decir, lo ve como un bien ambiental del planeta, como un pulmón del planeta. Ahora, ¿cuáles son las causas de esto, José? ¿Cambio climático que coincide con las grandes sequías o la misma política de Bolsonaro? Bueno, yo diría tres cosas. Me gustaría en ese sentido, Jorge, citar una buena nota de Sergio Federovisky hoy en Infobae, donde él aborda justamente esto. ¿Cuáles son las causas profundas de esto que está ocurriendo en el Amazonas? Por un lado dice, efectivamente hay un problema de cambio climático global. Más allá de que presidentes como Bolsonaro o Trump lo nieguen, esto ocurre. De hecho, Europa está sufriendo la peor sequía en décadas. Ahora, no es la única explicación, porque en el 2015 hubo una sequía en el Amazonas más fuerte que la de ahora y no hubo la magnitud de incendios y de quema de tantas hectáreas como ahora. Entonces, por un lado el cambio climático, por el otro lado un modelo de desarrollo orientado a generar proteínas, porque el mundo demanda cada vez más proteína animal, entonces sabemos que eso es ganadería por un lado y soja por el otro para que coman los cerdos chinos y después de chinos, de la India y de los países que están incorporando a sus dietas mayores niveles de proteína, es decir, hay un aumento de la demanda mundial de proteínas que hace que los modelos de desarrollo de países como Argentina, como Brasil, como Uruguay, como Paraguay, muchos de esos, Bolivia, lo veíamos recién Evo Morales, se orienten a generar esa proteína animal o vegetal para dar respuesta a esa demanda. Entonces, por un lado, cambio climático, por el otro lado, modelo de desarrollo y por último, efectivamente, las políticas de Bolsonaro que dieron rienda suelta a un conjunto de terratenientes, agricultores, grandes empresas, en muchos casos de capitales franceses, un tema interesante eso, ¿no? Las empresas de capitales franceses que operan en el Amazonas, o tema aparte, digamos, que no sufrieron las restricciones que de a poco les había ido empezando a imponer los gobiernos de Lula y sobre todo de Dilma después, y que fueron por lo tanto avanzando sobre los bosques, básicamente quemando bosques para ganadería y agricultura. Entonces, de hecho, si uno ve los mapas, hay unos mapas muy buenos de la NASA que se hicieron a partir de esto, uno ve cómo las zonas de quema son las zonas que están alrededor de las rutas. Porque la forma de después transportar lo que se cultive ahí o el ganado que se haga pastar en esos lugares. Entonces, me parecía interesante subrayar los tres enfoques. Por un lado, cambio climático, por el otro lado, un problema de modelo de desarrollo asociado a una demanda mundial de proteína y por el otro lado, más coyunturalmente o más en el corto plazo, las políticas de Bolsonaro. De hecho, hablando del cambio climático, estamos en una temporada de sequías y hay incendios no solo en Brasil, no solo en Bolivia, que ha devastado 650.000 hectáreas. En Brasil estamos hablando de 75.000 focos. Hay incendios en Alaska, hay incendios en Groenlandia, hay incendios en África. Pero se reunió la cumbre del G7, esto fue en Biarritz, en París, y allí dijeron, bueno, vamos a apoyar con 20 millones de dólares a Bolsonaro, o a Brasil, mejor dicho, para sofocar los incendios. Sin embargo, Natalia... La política se antepone a los hechos y aquí no hay un espacio muy alentador para el Amazonas, ni tampoco para el cambio climático, ni para el planeta en ese sentido. Y este ejemplo de Brasil sirve porque todos los focos de incendio en la Amazonia quedaron envueltos en la polémica, la pelea, la durísima pelea que han mantenido los presidentes Emmanuel Macron y Jair Bolsonaro, quienes nunca se cayeron bien. De hecho, estas diferencias surgieron incluso en las negociaciones del Mercosur y Unión Europea, cuando Macron, poniendo como excusa también
a Bolsonaro en la propia pelea interna que tiene con sus sectores proteccionistas del campo francés, acusaba a Macron de ser el único que impedía con sus amenazas de salir del Acuerdo de París, un acuerdo Unión Europea, Unión Mercosur. Pero volviendo a la pelea y a la escalada, lo que ocurrió es que fueron apostando una y otra vez más alto, porque Macron sugirió una suerte de internalización del Amazonas en el medio de las críticas a Bolsonaro, y cuando además Bolsonaro lo único que hacía era echar leña al fuego desde el punto de vista político, porque llegó a sugerir, sin pruebas además, que detrás de los incendios estaban los ambientalistas enojados porque les han bajado los subsidios y demás. Y bueno, y fue escalando, aparecieron sus ministros, los ministros de Bolsonaro, a criticar a Macron, a llegarlo, lo llamaron hasta cretino. Macron también escaló. Conocemos el episodio tan poco feliz del insulto de un usuario de Facebook a la mujer de Macron, sugiriendo que había celos por la juventud de una y por la edad de la mujer de Macron, que es mucho mayor que Macron, pero mucho ya mayor en este caso que la esposa de Bolsonaro. Macron participó y se hizo eco de esto con una broma, con no humille y dándole razón al internauta con un jejeje. Esto siguió escalando y Macron contestó. Pero en resumen, para no hacerlo tan largo, en este caso Bolsonaro impone como condición a esta ayuda del G7 de los 20 millones de dólares que se retracte Macron de lo que dijo, de llamarlo mentiroso y de que Brasil se internacionalice en lo que es la lucha de la Amazonia. Conclusión, no hay ninguna propuesta. Salió también Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, a proponer una cumbre por la Amazonia y no tenemos nada sobre la mesa. Tenemos esto interpuesto por las políticas, pero el avance de la agroindustria sigue sobre la Amazonia y concretamente no hay nada acordado. Solamente aviones y una fuerza de contingencia de todo el ejército y las fuerzas dispuestas por Bolsonaro, los 60 días decretados de freno a la quema, pero no hay una política de fondo para resolver esto ni en Brasil ni en el mundo, porque en África también tenemos un frente importante de focos de incendio. Y la gran discusión que se ha planteado y que se seguirá planteando es la de la soberanía nacional, que es la que quiere imponer Bolsonaro. Esto es mi territorio, pero en realidad lo que plantea Macron es que esto es patrimonio de la humanidad. 1. 2. El acuerdo Unión Europea-Mercosur, que está dañado por la coyuntura y de hecho Francia e Irlanda, que se oponían a este acuerdo, también lo pueden usar como carta en las próximas negociaciones.